Seguimos alabando el nombre del Señor. A su nombre. Dijo mi hermana Isa, ¿cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? No, un poquito nada más. ¿Cuántos le alaban? Usted tiene que mostrar la alabanza. Yo pregunto, pero usted tiene que alabar al Señor. Amén, es que así sea. Yo pregunto, ¿cuántos le alaban? No, es alábale, te exalto, te bendigo. Eso es alabar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Tome ese lugar rápidamente. Quiero que abran su escritura, por favor, en la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 12. Cuando usted lo tenga, alabe el nombre del Señor. Pasen los niños a su salón de clase, por favor. Gloria. ¿Ya tiene su escritura? ¿Amén o no amén? ¿Ya tiene su escritura? Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 12. ¿Ya lo tiene? Yo lo leo, usted sigue con su vista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Dígale en esta noche: Espíritu Santo, he clamado por ti, por tu presencia. Ahora quiero escuchar tu voz, tu tierna voz. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Hemos podido ver, Señor, tu gloria, poder presenciar en nuestra vida tu presencia. Te ha placido a ti, Señor, crearnos a tu imagen y semejanza. Hombres y mujeres que sienten, que pueden percibir tu presencia y que nos hiciste para tener una relación con tu creación. Y hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí, tu iglesia ha tenido ese tiempo hermoso en poder contemplar y poder presenciar tu presencia en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Ahora que hemos clamado por ti, queremos escucharte a ti, que tú nos dirijas en todo lo que es bueno, poder recibir la palabra y poder tomar cada uno nuestra porción, la cual has preparado para cada uno de los que estamos en este lugar, la cual has preparado para mí. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vivimos lo que hoy se está viendo. Hace más de 50 años o 50 años que el hombre no viajaba hacia la luna. Y usted lo ha visto en la televisión, ha visto imágenes que se han tomado de lo impresionante que es el mundo, del lado oscuro de la luna, la parte que no se veía. Y a través de esa travesía de los astronautas hemos visto como la hermosa creación que Dios ha hecho. Fotografías que mandaron de galaxias que son impresionantes. Y el hombre, la intención del hombre es buscar el origen de la creación. Está queriendo saber el cómo
qué es lo que ha producido y cómo es la maravilla del universo poder entender el origen por el cual el hombre está en esta tierra. ¿Cuál es el propósito del hombre en la tierra? Por eso se ha preparado un programa para más adelante mandar otra aeronave espacial para poder ya pisar una vez más la luna. Y no solamente eso, sino poder ir, inspeccionar y traer más información acerca de la luna. Y no solamente de la luna, sino ir más allá en los planetas. Pero el propósito del hombre, hoy lo vemos, es conocer el origen del universo. Tanto que se ha preocupado y ha invertido millones de millones por saber la profundidad y el conocimiento del universo. Nosotros como hijos de Dios lo vemos en la perspectiva o en la óptica de la revelación de Dios, que es a través de la palabra. Nosotros conocemos el origen de la creación. Nosotros sabemos quién nos formó y nos creó, quién creó el universo, el Todopoderoso. Quiero que vaya conmigo ahí en el mismo capítulo de Colosenses, capítulo 1, pero el versículo 15 nos habla, el versículo 15 dice la escritura: Él es la imagen del Dios invisible. Lo que usted ve es la imagen del Dios invisible. Usted ve los planetas, el sistema solar, que es tan impresionante. Oiga, esto tiene un origen y eso habla de un Dios todopoderoso. Él es la imagen del Dios invisible. Habla de Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Él fue el primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay donde en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. El hombre busca el origen, pero nosotros conocemos al primogénito Hijo de Dios, en el cual están creadas todas las cosas que son de Él, las cosas visibles, las que podemos ver, y las cosas invisibles, lo que no podemos ver. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Aleluya. Por lo tanto, nosotros vemos en la palabra del Señor lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas. Le habla a una iglesia que ha experimentado el amor, el poder de Dios de una manera sobrenatural. Una iglesia que camina en victoria. Una iglesia que está mostrando una fe. Una iglesia en amor, activa. Una iglesia que ha impactado al mundo con los frutos que ellos han visto de lo que Dios en verdad, gracias mi hermana Isa, que lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia de Colosas. Pero lo que vemos en el versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo no fue el iniciador o el fundador de la iglesia de Colosas, sino fue en el versículo 7, Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Pero Epafras le manda una carta al apóstol Pablo y le dice cómo ha crecido en la fe de la iglesia, el amor en la iglesia, ha impactado con los frutos que han sido visibles. Pero la carta lleva, obviamente que el apóstol Pablo ya había leído la carta de Epafras y había visto que se estaba introduciendo filosofías que dudaban de la existencia de Dios, que dudaban de la humanidad de Cristo, que dudaban de la deidad de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo le escribe esta carta desde la cárcel a los colosenses y le escribe, les hace una petición
no solamente una petición, sino que a través de esta carta les hace o manifiesta una oración a favor de los creyentes de Colosas. No cabe duda que el apóstol Pablo era un apóstol realmente que tenía preocupación por cada iglesia. Aunque no lo había fundado, era parte de uno de sus siervos que habían expandido el evangelio, que se había extendido el evangelio, pero él tenía el cuidado de preguntar cómo estaba cada una de las iglesias, no importando la condición o la situación en que se encontraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, reitero, él estaba en la cárcel. Tanto la carta a los Efesios, los Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas que él está pasando en la cárcel, sufriendo. Pero aún en el sufrimiento o la incomodidad, él podía animar y alentar a la iglesia del Señor, que no se desanimara, que tuviera cuidado con las falsas doctrinas, que tuviera cuidado con las falsas enseñanzas, con los lobos rapaces que querían, y sobre todo los animaba a perseverar, a fortalecerse en el Señor, aún cuanto se verían tal vez amenazados conforme a la doctrina o del evangelio que habían sido enseñados. Ahora, nuestra vida como creyente es un diario vivir, es un diario camino. El camino no termina hasta que el Señor decida el fin de nuestro camino. Hasta que el Señor diga: hasta aquí terminó tu vida, se termina el camino. Pero mientras que estamos vivos, mientras que estamos aquí en la tierra, continuamos el camino. El apóstol Pablo decía: sigamos la carrera que se nos ha encomendado. Corramos con paciencia la carrera sobre el camino que Jesús nos enseñó. Jesús en la palabra nos enseña y nos dice que Él es el camino en el cual nosotros debemos andar. Y ese camino no termina y sigue cada día que usted se levanta. Usted puede decir: Señor, no me puedo rendir. Dile a su hermano que esté a un lado: no te rindas. Voltee con el que está atrás y dile: no te rindas. Te veo medio rindidón. No nos rindamos. Tenemos que saber que estamos en el camino. No un camino fácil, un camino angosto, no un camino espacioso, un camino estrecho, por donde solo los valientes se atreven a caminar por ellos. Y usted es un valiente que se atrevió a caminar por ese camino. Aleluya. Por lo tanto, la intención del apóstol Pablo era orar, hacerles llegar esta carta, y les manifestaba su oración. En el versículo que acabamos de leer, en el versículo 9 del capítulo 1, dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Diga conmigo: llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de sabiduría y llenos de inteligencia espiritual. Una vez más: llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de sabiduría y llenos de inteligencia espiritual. La oración de Pablo era anticipada, o se estaba anticipando a lo que ellos estaban enfrentando. Ante tanta falsa doctrina que ellos sabían, se habían convertido al cristianismo, venían de una doctrina muy, muy terrible, donde la prostitución era una prostitución espiritual. Las prostitutas eran las sacerdotas, eran las líderes de la iglesia, y que venían de una corriente y habían normalizado, ya no lo veían como una actividad inmoral, sino que ya la habían sido parte de la vida de una iglesia. Y eso iban arrastrando la iglesia de Colosas, enfrentándose al gnosticismo espiritual, al sincretismo que se vivía en aquellos tiempos, y se estaba enfrentando ante mucha falta de fe, falta del conocimiento de Dios, el no entender la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado
y hemos dicho el porqué de las cosas. ¿Por qué sucede la maldad? ¿O por qué estamos viviendo en las pruebas? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Por qué no, si estamos en el camino del Señor, deberíamos de vivir en paz, todos en amor, todos en armonía? ¿Por qué no vivimos sin aflicción? Y todos de una u otra manera nos hemos preguntado y dicho: Señor, ¿hasta cuándo terminará la prueba? ¿Hasta cuándo terminará la tribulación? ¿Hasta cuándo terminará la aflicción? Tal vez que podamos o vivimos o estamos viviendo o vamos a enfrentar. Y nos hacemos tantas preguntas. Pero lo más hermoso, lo que nos dice la carta a los Hebreos, es que Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Aleluya. ¿Qué está haciendo Jesús? Está orando por usted. Aleluya. El mismo Hijo de Dios intercede por usted delante del Padre. Qué oración tan poderosa. Qué oración que puede detener la ira de Dios, que puede tener tal vez el juicio de Dios. Y en la oración en Dios intercede por usted y por mí. Por eso Jeremías decía: si algo por lo cual no hemos sido consumidos ha sido por la misericordia de Él. Es porque Jesús ha intercedido por usted y por mí. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Colosas. Hace una oración por este conflicto que van a enfrentar. Pero les estaba enseñando que era parte del camino del creyente. Diga conmigo: las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones es parte del camino. Hay pastores que no siento lo duro, sino lo tupido. Es parte del camino. Es parte de tu proceso. Es parte de lo que Dios está trabajando en ti. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo: todo obra para bien. Tu tribulación, tu escasez, tu enfermedad o lo que estés viviendo, todo obra para bien a los que aman a Dios. Por eso todo lo que vivimos es parte del camino. Tal vez tú te encuentres llorando y puedes llorar y no es malo llorar, y puedes quejarte y no es malo quejarse, porque somos humanos. Pero debemos de entender que después del lloro, dice la escritura, que Samuel estaba llorando por el rey Saúl. Dios le dijo a Samuel: dile al rey Saúl que ahora le he quitado su reino y se lo he dado a alguien más. Y por haber pecado Saúl, Samuel estaba llorando y lloraba por Saúl, y se lamentaba por Saúl, y se lamentaba por el pueblo, y estaba en aflicción. Y llegó un momento en que Dios le dijo a Samuel: deja de llorar. Pero es que mira lo que va a pasar. El pueblo, el rey que escogiste, que escogió el pueblo, ahora es por decisión de ellos. Pero no te preocupes, deja de llorar, yo ya le tengo un reemplazo. Nosotros podemos llorar, pero llegará un momento en que tenemos que levantarnos y secar las lágrimas y decirle: pero el Señor ya tiene el resultado final del propósito, ya tiene el resultado final de mi tribulación, ya tiene la victoria en sus manos. Solamente tengo que caminar, secarme las lágrimas y decir que es parte del camino. Dile a tu hermano que tienes a un lado: sufres porque quieres, es parte del camino. Es parte del camino. No puedes quejarte. No te puedes quejar. Es parte del camino. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribió Filipenses y escribió: todo lo puedo. ¿Cómo que todo lo puede si está en la cárcel? ¿Cómo se atreve el apóstol Pablo a decir que todo lo puede en Cristo si está en la cárcel sufriendo? ¿Cómo puede decir que es más que vencedor? ¿Cómo? En nuestro pensamiento natural podemos hacer estas preguntas. Pero cuando nosotros entendemos que es parte del camino, y lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los de Colosas: mi oración para ustedes, mi oración
es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Número uno, el camino del creyente a través de nuestra vida, las oraciones, cuando nosotros oramos por dificultades, por aflicciones, pero también es la oración la que va a restaurar nuestro espíritu. Es la oración que nos va a hacer entender la palabra del Señor en nuestra vida. Por lo tanto, el apóstol quería enseñarles a la iglesia de Colosas que su oración de él era conocer la voluntad de Dios, o ser llenos del conocimiento de Dios. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué queremos decir? Que el conocer la voluntad de Dios es el poder de entender su voluntad. Es poderle decirle al Señor: hazme entender tu voluntad, porque nosotros no entendemos lo que vivimos. La iglesia de Colosas no sabía lo que estaba enfrentando ante varias doctrinas que parecían que estaban correctas, pero el apóstol Pablo le decía: mi oración es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, saber que todo tiene un propósito. Saber, como dijo Romanos capítulo 12, versículo 2, todo obra para bien a los que aman a Dios. Conocer la voluntad de Dios tiene que ver con el conocimiento de que Cristo es la expresión absoluta de todo lo que es Dios. En otras palabras, Jesucristo es el mismo Dios, la expresión. Por eso decía al principio el versículo 15 de 1 de Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Y a través de conocerlo, a través de que nosotros conocemos a Jesucristo, estamos conociendo la perfecta voluntad de Dios. Oiga, qué hermoso es esto. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú entenderás el ser, o más bien conocerás la voluntad de Dios en tu vida a través de Jesucristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás entender la voluntad de Dios. No la podrás entender. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: mi deseo es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, tenemos que saber que lo que Él ha hecho y lo que Él ha determinado hacer está hecho en Él, por Él y para Él. En otras palabras, lo que tú estás viviendo ahorita, Él lo ha preparado porque Él se quiere glorificar en tu vida. Él se quiere glorificar en tu vida. Tú no encuentras la solución y no la vas a encontrar por diferentes formas o maneras que tú quieras buscarlo. No lo vas a encontrar, porque la única manera de poder entender la voluntad de Dios es teniendo a Jesucristo en el corazón. Si no, no podrás entender su perfecta voluntad. Entonces dirás: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en aflicción? Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú entenderás que es parte del camino. La escritura nos dice, el apóstol Pablo decía: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuántos llevaba? ¿Cuántos látigos llevaba? Hermana Carmen, ya se lo sabe. ¿Cuántos látigos? ¿Cuántos látigos? 40. El apóstol Pablo llevaba los 40 azotes que Cristo llevaba. ¿Usted lleva también los azotes? ¿Cuántos lleva usted? Ay, Señor, no. 40 azotes. Pero Pablo entendió que eres parte de lo que Jesús le dijo: lo mismo que me hicieron, así también les van a hacer. Cuando nosotros no entendemos el concepto de Jesús, quién es Jesús, sufriremos en todo, lloraremos por todo y por nada. Nos lamentaremos y nos preguntaremos: ¿por qué a mí?
y siempre a mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y yo qué hice? Pero cuando entiendes el concepto de Cristo en tu vida, conoces la perfecta voluntad de Dios en tu vida y tú dirás: gracias, Señor. Es cierto, estoy pasando por tribulación, pero tendrá una fecha de caducidad. Estoy pasando por tormentas, estoy pasando por pruebas, pero es porque algo Dios está produciendo en mí. Yo necesito más fe, yo necesito más paciencia, yo necesito más amor, yo necesito que el Señor siga trabajando. Y entonces la prueba, la tribulación, en lugar de volverse afrenta, se convierte en propósitos, se convierte en perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta. Pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Pero si conoces a Cristo Jesús en tu vida, entenderás que todo obra para bien, porque es parte del camino del creyente. El apóstol Pablo le hablaba a los colosenses y les decía que el conocer la voluntad de Dios, que el conocimiento de Cristo hacía que ese conocimiento solamente lo llega a tener el creyente, el que es hijo de Dios. La escritura nos dice en Primera de Corintios, vaya conmigo por favor, a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Solo los que son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tú tienes la mente de Cristo. Oiga, Cristo en los días de su carne, dice la escritura, en los días de su carne sufrió, pero no quitó el propósito por el cual había venido. Muchas de las veces nosotros, con lo que estamos viviendo, queremos abandonar el camino del Señor. Decimos: ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Tengo un mensaje que se llama simpatizantes o creyentes. Simpatizantes o creyentes. Y a veces actuamos como simpatizantes. Venimos aquí porque queremos que Dios nos resuelva un problema, y no está mal. Venimos aquí para que Dios escuche nuestra oración, nuestra necesidad, sanidad, alguna necesidad económica o problema que estamos viviendo. Pero se llega a resolver y viene otro problema y ya no nos gustó y ya no escuchamos, no vimos la respuesta y abandonamos el camino. Nos gusta mientras todo está bien. Venimos a la iglesia mientras todo está funcionando correctamente. Pero cuando entra bien la tribulación, cuando viene la prueba, decimos: ya no voy a la iglesia porque Dios no me escucha. Entonces ya no eres un verdadero creyente, sino te conviertes en un simpatizante. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios en tu vida, tú sabrás que es todo para una obra para bien en tu vida, porque tienes la mente de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por tener la mente de Cristo? El conocer su voluntad será únicamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en ti es el que te revelará, te hará entender que es parte del camino del creyente, mas no es tu final. Es parte del proceso, mas no es tu final. No terminarás así. Es parte. Aquel creyente es aquel que el Espíritu Santo va a producir conocimiento y va a producir comprensión. Oiga bien, el apóstol Pablo le decía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que ellos, a través del Espíritu Santo, iban a poder producir en su vida, en su mente, el conocimiento, el entendimiento de quién es Dios. Y no solamente eso, sino que ellos sabían el compromiso o
lo que determinaba en la relación con Cristo en su vida. Entendían el conocimiento, entendían el propósito en la vida de la iglesia de Colosas. Todo aquel que tiene la mente de Cristo podrá producir conocimiento, podrá ser un hombre con compromiso, será una mujer con compromiso, será una mujer de fidelidad, porque entiende la voluntad de Dios en su vida. La escritura nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13 que Dios es el que en vosotros produce. Óigalo bien, Dios produce en usted algo. Pastor, ¿qué va a producir? El Espíritu va a producir algo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Quién produce eso en tu vida? El Espíritu Santo. Tú vienes aquí porque el Espíritu Santo produce en ti el querer venir a este lugar. ¿Cuántos fueron movidos por el Espíritu Santo al venir a este lugar? Amén. Usted vino porque el Espíritu Santo le dijo: hoy es día de culto, necesito verte ahí. Y produce el querer. Ay, quiero, sí. Y no solamente quieres, sino que produce el hacer. Óigalo, es el Espíritu Santo en su vida. Entiende la voluntad de Dios, entiende el concepto de Dios, entiende el compromiso de Dios. Y por lo tanto el Espíritu produce en usted el querer como el hacer, no conforme a nuestra voluntad, sino por su buena voluntad. La voluntad de Dios es, si tú vienes aquí, es porque Dios quiere algo bueno para ti. Aleluya. Dile al hermano que tienes a un lado: Dios tiene algo bueno para ti. No sé por qué lloras. No llores. Dios quiere algo bueno para ti. Él quiere que conozcamos su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, en su oración, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Número 2, la oración de Pablo no solamente era felicitarlos, animarlos y decirle que bueno, sino era instruirlos en el conocimiento de Dios, pero también que fueran llenos en toda sabiduría. Diga conmigo: quiero ser lleno de toda sabiduría. La sabiduría es la capacidad espiritual. Óigalo bien, la sabiduría es una capacidad espiritual que, movida por el Espíritu, nos permite penetrar en el conocimiento de la vida espiritual. Oiga, qué hermoso es esto. Cuando nosotros tenemos sabiduría de Dios, estamos capacitados espiritualmente para entrar a través del Espíritu, penetrar en el mundo espiritual, en el conocimiento espiritual. Aquel que actúa en sabiduría actúa porque conoce el ambiente espiritual. La escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra potestades, contra tinieblas, huestes de maldad. Entendemos con esa sabiduría de lo alto que podemos penetrar en el mundo espiritual y poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Oiga, qué hermoso. Y podemos desatar aquí en la tierra y desatar en el cielo, y que sea atado aquí en la tierra. Lo podemos hacer porque actuamos en toda sabiduría de lo alto. La sabiduría no es la nuestra, no es humana, sino es la sabiduría de Dios, la que nos hace entender las cosas espirituales. Todo lo vemos a nivel espiritual. ¿Cuánto nos hace falta el vivir o tener todo el conocimiento en sabiduría? Porque no entendemos que todo se mueve espiritualmente. Todo se mueve ¿cómo? Espiritualmente. Porque a veces le echamos la culpa al vecino, o le echamos la culpa al problema, le echamos la culpa a la enfermedad, le echamos culpa a muchas cosas. Pero aquel que tiene la sabiduría
Él es el que sabe entrar en el ambiente espiritual y dice: no, 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 cuidado. Esta aflicción, esta oposición es porque Satanás quiere detener a la iglesia. Es tener el discernimiento espiritual, el que actúa en toda sabiduría. Oiga bien, el apóstol Pablo le hablaba a los colosenses, enfrentándose a doctrinas terribles, fuertes, y les tenía que anticipar a la iglesia y les decía: necesitan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, necesitan ser llenos de toda sabiduría y necesitan ser llenos de inteligencia espiritual. No inteligencia humana, no sabiduría humana, no conceptos humanos. No, podemos llenarnos de conceptos y no es malo. Podemos llenarnos de literatura y no es malo. De emplear nuestro conocimiento histórica, científica, como usted la quiera llamar, y es bueno que usted se documente y usted se informe y se llene de libros, pero eso no nos va a hacer entender las cosas espirituales. Esto no es un curso para decir: a ver, vamos a empezar un curso para cómo tienes que hacerle para enfrentar la vida espiritual. No, es a través de un entendimiento que viene de lo alto, que no viene producido por mí, que me va a hacer entender que todas las cosas se mueven a nivel espiritual. Sí, amado, estamos en esta tierra, caminamos en esta tierra, pero la lucha, vuelvo a repetir, no es contra uno ni contra otro. Aunque te haga la cara así, no es con él. Aunque no te salude, no es con esa persona. No es la lucha. Tú debes de entender, con la sabiduría que te da el Señor, entras en el mundo espiritual. La vida de Ana, la mamá del profeta Samuel, era afligida por la concubina de su esposo. Y ella estaba siendo afligida, pero ella no entendía que la aflicción no venía de ella, sino era de algo espiritual que la estaba atormentando. Hay momentos de nuestra vida que nosotros debemos saber, con la sabiduría de lo alto, que todas las cosas se mueven a nivel espiritual. Pero solamente los espirituales podrán entender y acomodar todo. ¿A dónde? A lo espiritual. Si no vives pleito con todos, espérate, tranquilo. Recuerda que todo es espiritual. Ay, pero es que el vecino me pegó a mi carro, a mi camioneta. Acuérdate que todo se mueve a nivel espiritual. Pero decimos: no, ahorita me lo va a pagar. Y ¿sabe qué pasa? Se pierde la bendición. Ahí sí una desconexión. Y entonces actuamos a nivel carnal. Actuamos en nuestra sabiduría. Me la hizo, me la paga, porque a mí el que me la hace me la paga. Y ojo por ojo, diente por diente, para que vea lo que se siente. ¿Verdad que se siente feo? Yo también siento feo, porque se desconectó de la sabiduría de lo alto. Qué importante es tener la sabiduría de lo alto, porque es la que te vas a entender y va a decir: mi lucha no es contra esta persona. Jesucristo, usted sabe la historia, les había preguntado. Ay, gracias, hermana Dianita. No lo hizo por mí, lo hizo porque ya tiene frío. Cierta ocasión Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen que la gente que soy yo? Y todos dijeron: eres Moisés, que tú eres Elías. Y entonces habla Pedro y le dice: Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y Pedro, en revelación del Padre, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, dijo Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no viene de ti, eso mi Padre te lo reveló, te habló y te dijo: este es mi Hijo. Y Jesús después de eso dice: mi hora de ir a Jerusalén ha llegado, voy a ir a sufrir, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Y Pedro no escuchó esa parte, y entonces dijo: no, Señor, no voy a
permitir que eso te acontezca. Y entonces Jesús voltea con la sabiduría celestial que tenía Jesús y no vio a Pedro, sino vio al que estaba detrás de Pedro y le dijo: apártate de mí, Pedro. ¿Verdad que no? Apártate de mí, Satanás. Porque Jesús tenía la sabiduría de lo alto y le hacía ver que todo se mueve a nivel espiritual. Qué hermoso es cuando tenemos la sabiduría de lo alto, porque entonces a todos le veremos: esta no me quiere, este no me quiere, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito y mejor me voy de aquí. Porque no, entiende que cuando tú entras en el conocimiento de su voluntad, recibe la sabiduría de lo alto, todo se mueve a nivel espiritual. Si todos tuviéramos la sabiduría, yo, el hermano Joel me hace caras y yo digo: no es mi hermano Joel, anclas que está atrás de él. Y yo: no, mi Joel, te quiero, mi Joel, te amo del amor del Señor. Porque yo entiendo a través de esa sabiduría que es el chanclas que está atrás de él. Porque la sabiduría viene de, no es mía, pero es cuando tú tienes el conocimiento de su voluntad. Empieza a despertarse esa sabiduría espiritual. La escritura nos enseña, el rey Salomón, Dios le pidió, Dios le dijo: pide lo que quieres, yo te lo voy a dar. Y Salomón vio en la gente y dijo: dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Pidió la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. La sabiduría humana tiene conceptos, tiene filosofías, pero todos tienden a fracasar. ¿Tienden a qué? A fracasar. Conceptos como cómo crecer la iglesia. Hay tantos libros, amados. Cómo hacer la explosión de la iglesia. Tantos conceptos que podemos seguir, pero no van a funcionar si no es a través de la sabiduría espiritual. El saber cómo poder hacer que la vida de tal persona crezca, que la vida de esta persona produzca vida. Usted sabe cómo las personas que se dedican a la floricultura saben cómo hasta hablarle y cuidar a las plantas para que produzcan fruto. Saben qué tanta agua necesitan, cuándo la necesitan, si necesitan sol, si necesitan agua, si necesitan aire. Ellos saben por la hoja. Y como ellos saben y entienden ese ambiente, ellos le dan vitaminas a las plantas, les dan abono, lo que necesite. Así es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no con conceptos de otras iglesias. Voy a copiar al crecimiento de Lakewood Houston, a ver cómo creció. Voy a ver al hermano Cash Luna, cómo le hizo para crecer la iglesia. No trabajamos en esos conceptos. Son buenos, a lo mejor funcionaron para él, pero no eso quiere decir que funcionarán para nosotros. Pero cuando nosotros pedimos la sabiduría de lo alto, la espiritual, nos hará saber y entender por dónde debemos de caminar, por dónde debemos actuar, quién es nuestro enemigo y no el que está a un lado. Abrace el que tiene a un lado y dile: tú eres mi amigo. Tráigame un cafecito, por favor. Ya se me acabó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos necesitamos la sabiduría espiritual? Yo necesito la sabiduría espiritual. Oh, aleluya. La capacidad, esa capacidad. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aleluya. Él nos ha hecho a nosotros sabiduría de Dios a través de Cristo Jesús. Si tienes a Cristo Jesús en tu vida, tendrás, dile: activa esa sabiduría espiritual en mi vida. Esta sabiduría es propia de los seguidores de Jesús. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Dice la escritura: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién te dé? El Señor te dé el entendimiento, te dé la sabiduría en todo. Esta sabiduría es de los discípulos de Jesús. En otras palabras, la sabiduría espiritual nos va a ayudar a distinguir, nos permite distinguir entre lo que es correcto y lo que es conveniente conforme a la voluntad de Dios. Tú vas a ver y caminar en la sabiduría espiritual. ¿Qué te conviene hacer? ¿Qué te conviene? ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué te conviene conforme a la voluntad de Dios? En otras palabras, tú vas a tomar las decisiones no conforme a lo que te conviene a ti. Porque la mayoría de nosotros tomamos decisiones que a ver, ¿qué voy a sacar? ¿O no? Está bien. ¿Qué decimos nosotros? Tomamos decisiones, pero ¿qué beneficio voy a obtener? ¿Qué beneficio voy a obtener? En otras palabras, había un doctor, compañero mío, que luchábamos. Dame este, por favor. Ahorita me lo traigo. Había un compañero que trabajábamos y era por comisión y por paciente. O sea, en dos palabras, si yo llegaba primero, el primer paciente era para mí, después el que seguía era para él. Y cierta ocasión, pues él agarra a un paciente, yo llego, pero el paciente que él agarró era una limpieza. Y entonces yo entro al baño y escucho que entra otro paciente y dice: ahorita lo van a atender. Rápido él se levanta y atiende al otro paciente, y el otro paciente se iba a hacer un presupuesto grande. Y entonces, pues cuando yo salgo del baño, me veo que él ya está con el otro. Y yo le digo al dueño: oye, ¿por qué hizo eso? Y yo le hablo al doctor, le digo: oye, ¿por qué hiciste eso? Y me dice: pues es lo que me conviene. Aquí no me convenía, hazlo tuyo, me conviene a mí esto. Entonces yo le digo: pero es que no es así. Y me comenta y me dice: de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Yo dije: ok. Porque todos buscamos un beneficio. Nadie va a hacer las cosas sin un beneficio. Usted ha hecho las cosas sin beneficio. Cuando usted diga: hermano, ayúdenos acá, pero ¿qué voy a sacar? ¿Qué me van a dar? ¿Cuántas veces necesitamos la sabiduría de lo alto para entender que todas las cosas, si actuamos en la vida, en el mundo espiritual, recibiremos más de lo que podemos ver con nuestros ojos? Cuando usted actúa en el mundo espiritual, entiende el mundo espiritual, dice: todo, ¿qué? Todo obra para bien. Y cuando yo tomo este paciente, ¿sabe qué? Este paciente entró por una limpieza, pero entró con mucho trabajo. Y cuando se da cuenta, dice: ese era para mí. Dije: era. ¿Por qué? Porque actuaste con tu conveniencia. Pero cuando uno actúa y ve las cosas a nivel que todo obra para bien, Dios te recompensa. Eso es la sabiduría de lo alto, hermano. Tú tal vez te puedan hacer y deshacer tantas cosas, pero tú dices: no importa, porque el que pelea por mí es mayor, el que está conmigo, que el que está contra mí. Todo obra para bien, todo obra para bien. Entiende la sabiduría de lo alto y entonces se da cuenta que Dios pelea por usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si tú estás pasando por un problema, pero tú dile: Señor, tú peleas por mí. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. Hay alguien más fuerte que cualquier problema, que cualquier enfermedad. Es porque entendió y entiende el mundo espiritual. Y número 3 es aquel que en oración el apóstol Pablo, como iglesia, queremos, que es parte del camino, conocer su verdad, pero también ser llenos de sabiduría y ser llenos
de inteligencia espiritual y no de inteligencia artificial. Hoy el mundo está entrando en la era de la IA. Hoy todo se mueve con la IA. En inglés, AI. Así es, ¿vale? Nosotros no nos movemos con la inteligencia artificial. Nosotros nos movemos con la inteligencia espiritual. Aleluya. Usted debe tener la inteligencia espiritual. Es el que actúa, es aquel que tiene un juicio espiritual. ¿Que actúa cómo? Con juicio espiritual, no con juicio humano. Es el que actúa en cómo, en un pensamiento espiritual, en la mente espiritual y no con un juicio humano. El que camina no en la manera humana, sino en la que camina en los pensamientos de Dios. ¿El que qué? En el que camina en los pensamientos de Dios. El que discierne lo recto, el que sabe captar todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Y entonces caminará no con la inteligencia humana, sino la inteligencia espiritual, que no de la perspectiva humana, sino en función a nuestro bien o a nuestro fin sobrenatural. En otras palabras, cuando nosotros caminamos en esa inteligencia, en ese conocimiento, en ese entendimiento espiritual, oh hermano, veremos cosas sobrenaturales. No hemos visto cosas sobrenaturales, ¿sabe por qué? Porque caminamos en nuestra inteligencia humana. Hoy el doctor estaba haciendo mención de que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, abre mis ojos. ¿Mis ojos qué? Espirituales. Podremos entender. Si no, no podemos entender. Si no tienes la inteligencia espiritual en tu vida, fracasarás. Si no tienes la inteligencia espiritual en tu vida, no podrás ver lo sobrenatural. Pero cuando tú tienes la inteligencia espiritual, oh, tú ya estás viendo algo sobrenatural. Tú estás llamando a las cosas que no son como si fuesen. Tú estás caminando en lo sobrenatural. Tú estás diciendo que a qué nos vamos a enfrentar. No importa, porque mayor es el que camina con nosotros. Puedo caminar sobre el mar, puedo caminar sobre el problema, puedo levantarme aún cuando tal vez no me pueda. El humano o la carne puede decir que no se puede, pero en el mundo espiritual yo soy más fuerte y nada podrá determinar mi propósito ni detenerme, porque mayor y entendido que yo no me muevo en una inteligencia emocional ni artificial, sino en una inteligencia espiritual, en lo sobrenatural. Es tener el entendimiento claro. ¿Tienes el entendimiento claro? Tienes que quitar las telarañas de tu pensamiento, telarañas que te confunden. ¿Qué hacer? Y no saber qué hacer. Pero cuando tienes la inteligencia espiritual, harás lo correcto. ¿Harás qué? Lo correcto. Ahora, ¿para qué sirven esas tres cosas? El apóstol Pablo dice: sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para 7 cosas, 5 cosas. Número 1, la oración que Pablo estaba haciendo era para que así vivan de una manera que dé honor al Señor. Vean lo que dice el versículo 10. Perdón, el versículo 10. Para que andéis. Aleluya. ¿Para qué necesitas ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué necesitas la sabiduría espiritual? ¿Para qué necesitas la inteligencia espiritual? Para esto, para saber, para que andéis como es digno del Señor. Pastor, es que yo no sé cómo debo comportarme.
¿Cómo debo de caminar? Necesitas el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios para que tú sepas cómo debes de caminar, cómo debes andar, cómo es digno del Señor, lo que honra al Señor. Tus palabras, cuando tú hablas, tú puedes decir, esto honra al Señor, o mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de pensar, ¿está honrando a Dios o lo estoy ofendiendo? Pero cuando tú entiendes que Dios está aquí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dígalo fuerte, ¿dónde está Dios? Aquí. Pero ¿sabes qué? Dios no se va a manifestar. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todo lugar. Dios está aquí, pero solamente aquellos que conocen la voluntad, que entienden que esto es lo que venimos a hacer, es un ambiente espiritual. ¿Qué viene a hacer usted aquí? Algo espiritual. Usted no viene aquí a perder el tiempo. Usted está adorando y alabando a alguien que no ve. Por eso decía el doctor, abre nuestros ojos, queremos verte. Que si tenía temor porque veían los caballos y venía gente armada para matar a Eliseo, pero Eliseo estaba tan tranquilo. Y él le decía, ay, Giesi, hombre, nunca entendiste. Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea que mayor son los que están con nosotros. Y cuando abre los ojos, Dios le abre los ojos a Giesi, ve multitud de ángeles atrás. Qué importante es que nosotros, cuando vengamos aquí, levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Había aquí alabanza, adoración, júbilo, porque el Señor está aquí. Todo es ambiente espiritual. Cuando los satánicos tienen su culto satánico, óigalo bien, ellos están concentrados en lo que están haciendo. La pregunta es, ¿usted está concentrado en lo que viene a hacer? Los satánicos ya vienen preparados todos con su sacrificio, listos para presenciar a Satanás y su demonio. La pregunta es, ¿tú vienes preparado? O dices, se acabó. ¿A qué viene? Pero cuando tú tienes la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, tú sabes que el Rey de Reyes está en este lugar y tú la adoras, le bendices, dices, Señor, te adoro porque Él está aquí, porque todo lo que hacemos aquí es espiritual. ¿O no? No. Por eso no hay manifestación en tu vida, porque es un culto más, dijo el doctor, coincidiendo con esto. Por eso no hay manifestaciones. Es culpa del pastor. No, 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 culpa mía. No, yo vi la gloria de Dios en un momento aquí. Yo lo vi, yo sentí tu presencia y disfruté. Yo. No sé usted. Pero tú tienes que venir preparado, listo, porque estamos entrando en un ambiente espiritual. Pero nos andamos durmiendo. No queremos ya que termine porque tengo que hacer unas cosas y ya estoy desesperado. No estás conectado, estás desconectado. No has entendido que el Rey de Reyes está en este lugar. Cuando tengamos la inteligencia espiritual, tengamos la sabiduría de lo alto, profundizaremos y abriremos y veremos y podemos ver las cosas espirituales y decir, oh, el Rey de Reyes llena su gloria aquí. Oh, la gloria, el Shekinah de Dios está aquí. Oh, yo vengo por su presencia. Lléname, Señor, lléname. Necesito que me llenes. Pero como no lo tomamos de una manera espiritual, lo tomamos de una manera carnal, salimos peor.
o como decía por ahí, peor. Saliste enojado, sales peleando. ¿Qué pasó? Porque no entraste. Pensaste que esto era un culto más, cuando todo es espiritual. El día que tú y yo entendamos, tengamos la sabiduría espiritual, oye hermano, este lugar será un lugar de fuego, un lugar donde veremos las manifestaciones de Dios, lo sobrenatural. Pero eso no depende de mí, eso depende de cada uno de ustedes, depende de la iglesia, que todos caminen y entiendan de la sabiduría y la voluntad de Dios, de lo alto, lo espiritual. Dice la escritura que la iglesia primitiva caminaba en la manifestación del Espíritu Santo, en manifestaciones, en milagros. ¿Quién es? La iglesia. Todos. ¿Quiénes? Todos. Jesús empezó solo a predicar, pero él dijo: voy a extender el reino. Jesús dijo: el reino de Dios es comparado a la semilla de mostaza. Ese es el reino de Dios. Es comparado a una semilla de mostaza. Es pequeña, pero crece. Jesús empezó solo, pero después llamó a 12. Vengan, discípulos. Y después de esos 12 llamó a 70, dice la escritura. Y llamó a 70. Y tanto a sus discípulos les dijo: vayan y prediquen el evangelio, el reino de Dios. Y ellos fueron y predicaron. Después llamó a 70. Vengan 70 discípulos, vengan, vayan y prediquen. Dice la escritura que los 70 fueron y empezaron a liberar demonios, liberar endemoniados, vistas, sanidades, milagros. Oiga, regresaron contentos con Jesús. Le dijo: Jesús, usted nos has dado autoridad, han predicado tu palabra, los demonios se someten. Dijo Jesús: yo vi a Satanás caía del cielo, yo lo vi. Pero no te alegres por eso, alégrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero empezó solo, después con 12, después con 70, después fueron 120, después nos alcanzó. Cuando nosotros entendemos la perfecta voluntad, creceremos. ¿Cómo? Sabemos predicar la palabra. Cuando usted predique la palabra, esa palabra va a ir bien sazonada, va a ir bien preparada, y el Espíritu Santo la va a tomar, y así como usted la va a declarar, así va a provocar algo sobrenatural. Pero ¿qué necesita hacer usted? Señor, lléname el conocimiento de tu voluntad, lléname de sabiduría, lléname de inteligencia espiritual. Tengo inteligencia humana, sí. Tengo conocimiento humano, sí. Pero nos hace falta sabiduría espiritual, nos hace falta inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para estas cosas, para que andes como es digno del Señor, para que andes, para que vivas de una manera que dé honor al Señor. 2, para que le agrades en todo. Óigalo, cuando tú entiendes esto, sabes que Dios está ahí contigo, porque tú lo puedes percibir, porque crees en la palabra que Él está ahí. Ahí donde tú estás en tu trabajo, ahí el Señor está. Tú puedes, el Señor está conmigo. Mayor es el que está conmigo. Él es mi brazo fuerte, Él es mi capitán. Aquí está. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque aquí está el Señor. Y cuando tú entiendes esto, todo lo que tú haces es para agradarlo a Él, no agradarte a ti. No venimos a agradarnos, a sentirnos, satisfacernos nosotros. Aquí no venimos a satisfacernos, venimos a satisfacer lo que Él es Dios. Señor, a ti te alabo, te honro, te glorifico. Que a la inversa va a producir satisfacción en nuestra vida. Pero entonces pensaremos en agradarlo a Él. Número 3, produciremos fruto. Porque necesitas ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, porque necesitas sabiduría de lo alto, porque necesitas la inteligencia espiritual para que andes como es digno del Señor, para que agrades en todo al Señor, para que puedas producir fruto. Si no, no vas a producir fruto.
Porque no hemos producido, porque nos falta entender muchas cosas espirituales y caminamos en lo natural y no andamos en lo sobrenatural. No vemos las cosas sobrenaturales y nos sorprendemos. No. Tú debes de ver las obras y caminar en lo sobrenatural de una manera natural. Decirle: Señor, voy a poner las manos sobre este enfermo y va. Yo digo: Señor, si no yo me preocupé el día que oré. Un día le comenté a un pastor amigo y le digo: fíjate, pastor, que yo he orado y me ha tocado más velorios que bautizos. Y se ríe y me dijo el pastor: el día que yo me enferme no te voy a pedir que ores por mí. Oiga, y me preocupé un domingo o un miércoles. Hermano Arturo me habló el miércoles pasado. Me habló hermano Arturo y me dijo: pastor, vengo a orar por Junior, porque Junior se sentía mal, el profeta. Por Junior. Y ya le mandé al siguiente día, le mandé un mensaje. Me preocupé: no se vaya ya ahí con el Señor, porque yo los mando directito al cielo. Y le hablé: profeta, ¿cómo amaneciste? No, ya bien, pasó, pude dormir, me sentí mejor. Y dije: gloria a Dios. Cuando tú ores, tú puedas ver lo sobrenatural. Tú puedas, ¿qué? Caminar en lo sobrenatural. Porque tú estás viendo, queriendo agradarlo a Él y estás dando fruto. Número 4, vas a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Cada día conocerás quién es Dios. Nada te sorprenderá. Y tú dirás: oye, ¿qué está pasando este problema? Y tú bien tranquilo: no, hombre, así es mi Dios. Te veo bien tranquilo. Así es Dios. ¿Pero cómo? Así es mi Dios. Todo obra para bien. Algo va a pasar en mi vida, pero deberías, no importa, no, estoy tranquilo, porque Él tiene un plan. Ya sé quién es, ya lo conozco, mi Dios. ¿Cuántos conocen a Dios realmente? Y número 5, para que pueda resistir, oiga bien, pueda resistir con toda paciencia y con alegría. ¿Qué vas a resistir? La prueba. ¿Qué vas a resistir? La lucha. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Cómo vas a enfrentar el problema? Con paciencia. El salmista decía: pacientemente esperé. ¿Cuándo se produce la paciencia? Cuando se pierde la paciencia. Tu paciencia humana, ya entraste en desesperación. ¿Entraste cómo? En desesperación. Y cuando tú entras desesperado, impacientado, el Señor te dice: paciente, paciente. Y entonces tú entiendes en la voluntad, en ese conocimiento de Dios, de su voluntad, en esa sabiduría espiritual y en esa inteligencia espiritual, empiezas a entrar y dices: puedo resistir con paciencia. Hermano, ¿por qué no lloras? ¿Por qué cantas si estás en...? Porque yo sé que mi Redentor vive. Mi socorro viene de Él, quien hizo los cielos y la tierra. Él es mi pronto auxilio. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pueden juntarse contra ustedes tantas cosas, pero 10,000 y 10,000 a su diestra y no llegará, porque estamos en la sombra del Omnipotente. Y puede resistir con paciencia, porque tú no peleas, Él ya peleó por ti. Tú nomás estás resistiendo y esperando con paciencia el momento de la victoria. Por eso la Escritura nos dice que somos más que vencedores. Él ya peleó la batalla, ya te entregó la victoria. Solo necesitas que resistir con paciencia. La Escritura nos dice, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: resiste al diablo. ¿Cómo? Resístelo. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a huir. Resístelo. Hazlo con paciencia y también hazlo con alegría. ¿Cómo debes hacerlo? Con gozo. Estoy en la prueba. En Santiago 1 verso 2. Cuando no tiene prueba ni lucha,
hasta se da en su brinquito y en la danza del cangrejo. Está escrito que tenga gozo cuando pase porque no tiene pruebas. Porque de ahí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque, porque no está pasando usted necesidades, pero cuando usted lo enfrente con paciencia y con alegría. Yo no quiero ver caras tristes. ¿Por qué estás triste, hermano? Me está yendo mal. Paciente. Pero ¿cómo? Con alegría. Para eso el apóstol Pablo oraba, para que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios, para caminar en la sabiduría de lo alto y actuar con inteligencia espiritual. ¿Cómo estamos caminando? ¿No entiendes que el camino, así es el camino del creyente? Luchas, pruebas, así es. Pero también hay pruebas, manifestaciones de su amor. ¿Sabe qué he aprendido? Yo he aprendido que en cada prueba, en cada tribulación, es la oportunidad de sentir los brazos de papá. ¿Dónde lo vas a sentir? ¿Dónde? En los brazos de papá. Cuando estás en aflicción, estás llorando y tú vienes a su presencia y el Señor te dice: tranquilo, recuéstate en mi pecho, yo estoy contigo. Y ese momento de aflicción, sientes el abrazo del Padre. ¿Cuántos han sentido el abrazo del Padre? Su presencia que te dice: no estás sola, no estás sola. Aparentemente te sientes abandonado, te han decepcionado, pero yo no me he apartado de ti. Cuando nosotros podemos ver en ese entendimiento, podemos decir: gracias, Señor, gracias por la prueba, gracias por la tribulación, porque ahí puedo sentir tus brazos de amor. Tenemos que decir que es el saber y entender que es el camino del creyente. Ponte de pie en esto. Muévelo, hijo, por favor.